Bueno, esta medida obviamente va a ayudar para combatir el coronavirus, pero va a profundizar el problema económico. ¿La recesión? Probablemente sí. Lo que pasa es que estamos frente a un dilema, Marcelo. No es que tenés un problema donde sabés cómo resolverlo y en todo caso está en el dirigente político cómo tomar la decisión a partir de la voluntad. Acá el problema sanitario también tiene consecuencias económicas. Yo te voy a poner un caso muy concreto. Si mañana, en vez de haber 35 muertos, hubiese 350 muertos en la zona metropolitana, el pánico que generaría tendría también una implicancia económica en la retracción del consumo. De hecho, muchos países que tomaron la política de flexibilizar el vínculo social han tenido caídas enormes del Producto Bruto Interno y altísimas tasas de desempleo. Estados Unidos, Brasil. Bueno, pero entonces, el problema es cómo lo analizamos en los medios de comunicación. Porque yo tengo la sensación que hay un sector de la política argentina que, como sabe que esta es una medida impopular, si no es impopular en el corto plazo, lo basa en el mediano plazo. Digamos, esto es evidente. Es Nadie que quiere deja estar consecuencias. 90 días en casa y que te digan, mirá que todavía no sabemos cuándo salimos. Es una situación absolutamente anómala que genera irritación en la sociedad. Yo creo que hay 4 grupos de gente que están opinando sobre este tema. En primer lugar, los que están desesperados, porque no generan ingresos, tacheros, gente que vive con la diaria. Comerciantes que hacen 90 Comerciantes días. que están endeudados, que cerraron. Y que no le llega a él la ayuda. Sí, a eso yo no tengo nada para decirles más que pedirle a mis compañeros que están en la gestión del Estado que aceleren los mecanismos para contenerlo. Primer grupo. Sí. Después tenés un segundo grupo que son los que están incómodos, que tienen parte de razón. Gente que por ahí está 90 días en casa y dice, che, pero pará, no podríamos buscar una cuarentena más inteligente. Ahí tenés una parte de razón. Que hay que atender, que hay que ver, que obviamente hay que contextualizar también dentro de lo que es una estrategia epidemiológica. Después tenés un tercer grupo que son los que en realidad aprovechan la lógica anti-cuarentena para montarse una lógica antiestatal. Y empiezan, que en realidad cualquier tipo de intervención es una limitación a las libertades individuales, que estamos cerca del autoritarismo. Este grupo en general se olvida que estas decisiones se toman en el marco de una mesa de concertación donde están otros partidos políticos, porque tanto Larreta, digamos, como Alberto Fernández han coincidido en este tipo de política. Bien. Pero hay una estrategia muy clara. ¿Y el cuarto? Es un cuarto grupo que son los tontos. ¿Entendés? Gente que son capaces de movilizarse al grito de acá el virus no existe y ese tipo de cosas. ¿Vos qué decís que son los que están con las cacerolas? No, no digo los que están con las cacerolas, digo los que... Porque mucha gente está con la cacerola que está podrida de estar en la casa y eso es el grupo que te digo es tan incómodo, por ahí están perdiendo guita y los entiendo. Digo, gente que se moviliza y que plantea absurdos y que tiene lugar en los medios de comunicación y hay que ser muy Y responsable. en el tercer grupo ubica a Juntos por el Cambio, al PRO, al Más o macrismo. menos, porque vos tenés, a ver, dentro de los que toman la decisión, por ejemplo, uno de los portavoces más claros de la necesidad de preservar la cuarentena es el doctor Quirós. Y es un funcionario de Horacio Rodríguez Larreta. Yo lo escucho a Quirós y la verdad que me saco el sombrero. Porque además tiene la valentía para mirar a la cámara de televisión y decirle a la gente lo que piensa, independientemente de que sea simpático o no sea simpático. Después tenés otros dirigentes de Juntos por el Cambio que se montan más en una estrategia de tipo demagógica de aprovechar el malestar que genera la cuarentena y tratar de identificar ese malestar con la gestión política del presidente de la Nación, haciéndose los sonsos, que en realidad es una decisión compartida en el marco de la ciudad. A ver, Hernán. A nosotros el primer día dijimos que acá tenía que manejarse en algo, y lo hemos escrito, que es el triángulo de la sensatez. Un triángulo tiene 3 lados. El lado de la salud pública, el lado de la defensa del trabajo y el aparato productivo, y el lado de las libertades, el funcionamiento republicano. Hay países que funcionaron de una manera y países que funcionaron de otra. China, ¿hay funcionamiento republicano? No hay. Dieron borilla a 2 lados del triángulo. No compartimos ese modelo. Estados Unidos no le ha dado ninguna importancia a la salud pública. Tiene una catástrofe sanitaria. Nosotros tenemos que ir con los 3 lados del triángulo a la vez. Yo creo que hay deformaciones, creo que hay que pelear permanentemente por el equilibrio, creo que hay una subestimación del daño tremendo sobre la economía, y eso es lo que estamos discutiendo hoy. Hay una subestimación de lo que está pasando. Esto no quiere decir... Entonces ahí surgen las falacias. El que hace estas reflexiones es anti-cuarentena. No. Yo estoy a favor de una cuarentena inteligente. No es que porque haces una observación estás en anti-cuarentena. Segunda falacia. No miren otros ejemplos internacionales. Yo miro Uruguay. Uruguay al día de hoy hay 24 muertos. Y a mí no me vas a decir que hace más frío o más calor en Montevideo que en Rosario que en Córdoba. Vamos a poder decir lo que quieras. Yo lo que digo es que hay que
evitar el pensamiento único, ahí discrepo contigo, en el sentido, el que piensa un pensamiento diferente, milita la anticuarentena, no está a favor de la vida. A favor de la vida estamos todos. Estamos todos. Y yo creo que Juntos por el Cambio, los gobernadores, los diputados, los senadores han dado probadas muestras, los que están al frente de los partidos, probadas muestras de un apoyo desde el primer momento. Ahora, es un apoyo crítico. Es un apoyo crítico. Pero ustedes ven que, digamos, el gobierno aprovecha, digamos, como para restringir no sé si las libertades o... A mí me preocupa que no funcione el Poder Legislativo plenamente, tendría que funcionar plenamente. Me preocupa enormemente que el Poder Judicial se autoprorrogue una feria, me parece un disparate. Eso desde el punto de vista del lado republicano. Me preocupa desde el lado económico que se hable siquiera de nuevos impuestos y la gente no puede pagar los impuestos que... Yo creo que Argentina necesita una reforma fiscal, para ser claro, siempre lo pensamos. Ahora, hablar hoy de nuevos impuestos me suena disparatado. Me suena disparatado que se arregle el tema Vicentín. Supongo que después se hablará bien del tema LATAM. El tema LATAM no hay que mirar los 1.700 empleos directos. Yo he trabajado buena parte de mi vida en turismo, en políticas públicas en turismo. Por lo menos yo te aseguro que se caen 20.000 empleos más de todo lo que significa al turista que lo llevabas. Ahora, pero ¿cuál LATAM es transmitió 2.400.000 Era personas. el fondo de la cuestión que usted dice, Sí. que se aprovecha el coronavirus para hacer estas cosas. Yo creo, a mí me preocupa el problema político. Vamos al tema Vicentín, que es un tema clarísimo. El tema Vicentín, si vos me decís, la empresa estaba mal, Sí, pero... si me decís la empresa estaba mal, yo ese argumento lo puedo discutir. Señor presidente, mande una ley de expropiación, pero no mande un decreto para intervenir la empresa. Y ahí me preocupa el contrabando ideológico, que digan, acá el problema era, tuvimos la oportunidad, dice el ministro de la Producción, vimos la oportunidad y nos metimos en el mercado cerealero, el mercado de cambio. No, pará. Una cosa es una empresa que tenía problemas y otra cosa es que ya ahí te hago un contrabando ideológico. A ver, Santoro, sí. Bueno, Hernán mira a Uruguay, yo miro Chile y Brasil, ¿no es cierto? Bueno, por eso. Donde también ahí son países limítrofes con nosotros y la verdad la emergencia epidemiológica es terrible al punto tal de que en Brasil hay fosas comunes. Entonces es cierto que cuando vos tomás una decisión del orden de establecer una cuarentena, afectas la economía. Una economía que ya venía afectada básicamente por 3 años de recesión económica. Una economía que además tiene la dificultad de que el mundo se está cayendo y entonces es difícil imaginarse un plan de reactivación en el corto plazo cuando tenés que asistir a las empresas y a las personas con un esfuerzo fiscal enorme. Yo creo que hay que ser honesto y ser conscientes que a las personas uno le tiene que decir, tiene 2 alternativas, o le dibuja la realidad para tratar de llevar agua para su molino, o tiene el coraje que tienen los grandes estadistas y que han tenido los grandes estadistas y se tiene que bancar las consecuencias de lo que opina. El presidente de la Nación se banca las consecuencias de lo que opina. Hoy recién, en la entrevista que hacían referencia a ustedes, le preguntaron por la dificultad económica y él dijo, si yo tengo que elegir entre defender la vida y defender la economía, voy a defender la vida. ¿Saben por qué? Esencialmente porque además, defendiendo la vida, también defiendo la economía. No significa esto que no haya plan económico, no significa esto que no haya un esfuerzo fiscal, no significa esto incluso que no nos preocupa, al contrario, nos preocupa muchísimo. Pero yo te voy a poner un caso concreto para que se entienda. Mañana se levanta la cuarentena. El sector más acomodado de la sociedad, que en general suele ser el que tiene capacidad de comprar una casa, un auto, invitar a la familia a cenar, en general suelen ser personas de arriba de 55 o 60 años. ¿Vos crees que el comportamiento de esos actores económicos va a ser igual que antes de la pandemia? Fíjate lo que pasa con los sectores de la economía que hoy están funcionando. Te tomás un taxi en la ciudad de Buenos Aires y te dicen que laburan 12 horas por día y tienen 3 viajes. Entonces, ¿saben cuál es el problema? Que el problema que tenemos es sumamente complejo. Y no tiene una... A ver, hay soluciones óptimas y soluciones subóptimas. Nosotros nos tocó gobernar en un momento donde las soluciones que tenemos para ofrecerle a las argentinas y a los argentinos son todas subóptimas. Todas tienen problemas. Vos tomaste una decisión, arreglaste por acá y se te descompuso por allá. Viene un sector de la oposición que no gobierna y te dice, muchachos, se está descomponiendo este sector. Bueno, pues sí, pero pará, ten en cuenta que estamos tratando de contener lo otro. Me pueden dialogar. No, y lo último en relación a lo del sistema, a la reforma tributaria. Yo también creo que hace falta una reforma tributaria. Y creo que esa reforma tributaria se tiene que dar en el marco de la discusión de un sistema fiscal, de un sistema de distribución social y de un sistema productivo. Ahí yo también veo un triángulo con otros lados del triángulo que mira Hernán. Porque para mí lo más importante acá es pensar un proyecto de país donde la gente queda adentro,
donde fundamentalmente el esfuerzo fiscal se le pida a aquellas personas que tienen capacidad de ahorro, pero no capacidad de ahorro para comprarse un departamento de 3 ambientes. Estamos hablando de sectores que acumulan muchísimo dinero, que en general han fugado a las sociedades offshore, que se han tenido los blanqueos económicos. Estamos hablando del sector de la población, no que tiene la posibilidad por ahí de ir a veranear afuera, tomar un avión a Miami. Estamos hablando de gente que tiene más dinero del que puede gastar, que en general ha contratado a grandes estudios contables para blanquear impuestos y para evadir impuestos. Primero para evadir y después para blanquear. Y ese sector es el que en todo el mundo, termino con esto, Hernán, en todo el mundo, en todos los países capitalistas que nosotros admiramos, inclusive, por ejemplo, la mayoría de los países de la Unión Europea y también el Reino Unido, están pensando en pedir un esfuerzo fiscal extra. Yo creo que ese esfuerzo fiscal, ¿sabés para qué tiene que estar? Para pensar un programa de reactivación económica cuando esto empieza a pegar la curva. Acá en Argentina hay 6 millones de personas que trabajan en relación de dependencia. Y otros 3 millones que son monotributistas, que tienen, como su nombre lo indica, de vez en cuando factura, de vez en cuando no factura, por tanto es una actividad intermitente. Yo creo que hay una mirada claramente para la salida de la crisis y para el durante, que esos 6 millones de personas son el núcleo de aparato productivo en la Argentina. Se han hecho algunas cosas. Lo primero que hay que hacer es, se hicieron la asistencia al trabajo y la producción, pero no hay una mirada claramente para el sector productivo. Se nos está cayendo a pedazos en la cara. Nada más que mirar lo que pasa. Bueno, yo obviamente conozco el sector de centros culturales, el turismo. Bueno, un sector es el más afectado. Pero no es en el mundo. Pero no es el único. En el mundo, vos fíjate, pero 10% de caída del producto. No te he interrumpido. No. A mí me parece que hay una insuficiente mirada al momento que estamos viviendo. Muy insuficiente. Nosotros tenemos que mirar cómo administramos la crisis y cómo ponemos los incentivos para la salida. Acá vos tenés que pensar que el emprendedor, que siempre el sector privado fue débil en la Argentina, hoy se puede retraer del todo. ¿De qué vamos a vivir después cuando termine esto? ¿Queremos vivir con más Estado? Por eso las señales son malas. La señal de Vicentín es pésima. La señal de hablar de nuevos impuestos es muy mala. Ahora hablamos de Vicentín, si quieren, que es un debate apasionante. Pero algunos números, porque se habla de que nos desentendimos. Nosotros, a diferencia de lo que le pasó a otros gobiernos, nos ocupamos de la oferta y de la demanda de la economía. No solamente de la demanda. Uno podía suponer llega un gobierno de corte peronista, se ocupa solamente de la demanda. No, se ocupa de la demanda y la oferta. 8.7 millones de IFE. De la mañana a la noche se armó la ingeniería para llegar a 8.7 millones de ciudadanos y de ciudadanas en la Argentina. De los 10.000 pesos. De los 10.000 pesos. ATP, 242.500 empresas, con más de 2 millones de ATP. Créditos al 0% para personas, o sea, para monotributistas, 339.500 ya se otorgaron y están pensados llegar a los 500.000. 24% son comerciantes, 17 profesionales. No, te estoy explicando. Yo te estoy diciendo. Sí, ya termino. Sí, inclusive no estás poniendo un énfasis en aparato productivo. Inclusive los créditos. Porque mezclas dos cosas. Voy de menor a mayor. Bueno, y te iba a decir acá. 24, pero Hernán, me dijiste que no. Ahora te lo explico si querés. Te estoy diciendo que el 24%, los créditos del 24% para las pymes son de 137.000. No esperas con melones. Esa es la visión neoliberal. Cuando uno atiende también la demanda y le pone le pone plata en el bolsillo a la gente, eso son políticas contracíclicas que generan consumo. El gran problema de la Argentina de los 4 años de la gestión anterior es que le sacaron la plata del bolsillo a la gente, y eso depreció el consumo y eso provocó que en los 4 años del gobierno promercado más importante, digamos, de los últimos años de la Argentina, la inversión extranjera decayera. Entonces, ¿qué es lo que se trata acá? Yo coincido en algo que dice Hernán. Hay que pensar un nuevo contrato social alrededor de un proyecto de país. Ahora, en este contexto, donde se está incendiando la casa, donde el problema que tenés es que la gente no morfa, suponer que nosotros podemos, por ejemplo, aplicar un programa de reactivación económica del estilo que él dice es no entender lo que está sucediendo. Cuando vos planteás, por ejemplo... Todavía no dije nada, te felicito, pero no dije nada. Sí, pero igual te vengo escuchando... Me gusta que me sigas porque por supuesto, sos una persona inteligente, como no te iba a seguir. Y además le presto atención a los argumentos también de la oposición porque tiene parte de verdad. El problema acá son los tiempos políticos. Acá hay que entender que de la mañana a la noche el Estado argentino tuvo que hacer un esfuerzo fiscal enorme, casi duplicar la base monetaria. Hemos logrado incluso lo impensado, que economistas ultraliberales como Melconian salgan a decir que era la única alternativa posible. En este contexto lo que estamos haciendo es sostener a la gente y a las empresas, las dos cosas. Ahora, hay que pensar y hay que instrumentar, porque se está pensando, un programa de reactivación que genere empleo. Coincido, eso sí. Es imprescindible y se está trabajando en eso, pero no en este momento. 2 puntos hay. A ver, dos puntos. Del punto de vista político, yo
esta división entre la oposición que gobierna, la oposición que está en los partidos, la oposición parlamentaria, no es así. Nosotros estamos bien unidos. Y no quiero chicanear con los problemas que existen en la coalición oficialista. Yo te quiero chicanear, yo te hablo de las escuchas ilegales de Macri y nos hacemos un programa aparte. La coalición oficialista para mostrar lo unido que está. Yo quiero que la coalición oficialista esté unida, lo más unida posible. Y que la coalición de la oposición esté lo más unida posible. Eso hace un país normal, un país moderno. Pero lo que está discutiéndose acá, y hay que discutirlo con tranquilidad porque mientras todos estamos hablando, está la gente encerrada y cada vez con más miedo que no quiere escuchar, quiere brindarle un bálsamo, tranquilidad. La asimetría del esfuerzo, hay que hacer al mismo tiempo un esfuerzo público. A ver, yo te pongo un ejemplo concreto. Y yo hay cosas que rescato. A mí me parece muy bien haber hecho la asistencia al trabajo y la producción. Te digo, no alcanza. No estoy nunca ni neoliberal, acá hay que ser práctico. Se lo hizo la señora Merkel y lo hizo el señor Macron. Pero, por supuesto, la única reflexión, ellos van al Banco Central Europeo y nosotros emitimos nuestros pesos. No importa, es otro problema. Es otra economía, ¿no? Es otro problema. Ahora yo lo que digo, tenemos que poner el énfasis en el rediseño y la rearquitectura de esta sociedad a la salida de la crisis. A mí me preocupa, francamente, con toda franqueza y sin chicana ni nada, que se vea que una cosa es la intervención del Estado, que se va a redefinir en el futuro, yo estoy de acuerdo que se va a redefinir el Estado, y otra cosa es pensar en el Estado como productor de bienes y servicios. Si me preguntas a mí, estoy totalmente en contra. El Estado no se puede dedicar al productor de bienes y servicios, me parece que lo dice Vicentín es un moco profundo, me parece que hay que tener muchísimo cuidado con lo de la TAM, creo que la oposición ha sido extremadamente comprensiva en ayudar al problema de la deuda. Vos fíjate que no hay una sola reflexión en contra del problema de la deuda, que ojalá se arregle bien. Es imprescindible, creo que es condición necesaria, pero no suficiente que se arregle bien. Eso coincide. Pero nadie puede decir que no ha habido en este punto una enorme madurez de la oposición. Esa parte coincido, creo que arranquemos por la coincidencia para mostrar que yo también creo que arreglar la deuda es condición necesaria, pero no suficiente, ¿no? En segundo lugar, yo tampoco creo que el Estado se tenga que ocupar de todo. Alberto Fernández no piensa en un Estado que produzca bienes y servicios. ¿Y Cristina? Tampoco. Sí piensan en un modelo de Estado que intervenga para garantizar un concepto elemental del capitalismo, que es la competencia. Porque el libre mercado en la Argentina lo que termina generando son oligopolios y monopolios. Y mucho peor es cuando esos oligopolios y esos monopolios quedan en manos extranjeras. Lo que ocurre es que cuando el Estado se retira, se facilitan negocios para los grandes jugadores. Y lo que ocurrió en los últimos 4 años, y esto sí es un cambio de paradigma, es que se había alentado un modelo de especulación y de valorización financiera que generó el quiebre de la Argentina. Mirá el tema de lo comercial que vos decís que no hubo más empresas que nunca. Y ahora mirá cómo terminó. Déjame terminar. Yo tampoco así queda claro para la gente. Cerraron 24.000 pymes en los últimos 4 años. O sea, porque además se depreció el consumo, cayó el poder adquisitivo del salario. No había una política tendiente a fortalecer el empleo. Había una política tendiente a fortalecer el sistema financiero, con un montón de medidas que desregularon justamente la actividad financiera y permitieron que la Argentina sea el país más endeudado del mundo con el Fondo Monetario Internacional y con estos organismos de crédito privado. Entonces, a lo que vamos nosotros es que se necesita un pacto, porque redistribuir el excedente económico de la Argentina pensando en construir una matriz económica productiva que le sirva a todos, que no deje gente afuera, necesita el consenso de las fuerzas políticas y sociales. Pero ¿sabés qué necesitamos? Que la oposición y el oficialismo esté liderado por políticos. El problema es cuando vienen los CEOs de las empresas privadas y desembarcan en el Estado y gobiernan con un Excel para favorecer a sus patrones anteriores. ¿Vos te referís al partido de Hernán? O por lo menos a un sector del partido de Hernán, que además creo que fue lo que provocó justamente el quiebre de la matriz productiva en la Argentina, 3 de 4 años. A ver, ¿y hoy considerás quién lo lidera? Yo creo que está en una disputa. Creo que Hernán, por lo que tengo entendido, forma parte de un grupo con Patricia Bullrich, está más cercano a Macri. Y después hay otro sector, que es un sector que, si bien no ha roto, que marca diferencias, que es el sector que gestiona, donde obviamente Horacio Rodríguez Larreta tiene, y otros compañeros tienen otra función, y han demostrado además mucha solidaridad con el gobierno nacional que nosotros reivindicamos. O sea, esto que estamos haciendo, miren, lo último. Si no hubiese sido por el acuerdo entre Larreta, Kicillof y Alberto, hubiese sido impensado que la Argentina, con el solo anuncio de la necesidad de la cuarentena, se hubiese guardado lo que se guardó. Porque en otros países del mundo se tuvieron que acumular los cajones de cadáveres en las morgues para que la sociedad tenga conciencia de que había que guardarse. Si el mensaje fue tan poderoso y logramos, como decía hoy el presidente,
este logro colectivo de haber evitado que la curva explote fue como consecuencia de que la política tomó la decisión de mandar un mensaje unificado. Esa foto de Kicillof, Larreta y Alberto expresa muchísimo. Nosotros creemos que hay que cuidar esa foto y obviamente también marcar la diferencia que son sanas, porque no estamos hablando... Usted quiere responder, después quiero hacer una pregunta. Efectivamente, la oposición fue extraordinariamente generosa y lo sigue siendo. Por eso no se merece estos ataques de dividir entre réprobos y elegidos. Es la tendencia permanente del peronismo de buscar una hegemonía quebrando la oposición. Y no lo estoy inventando yo, es una historia permanente, una búsqueda hegemónica, por lo tanto es ofensivo cuando desde el mismo... Macri lo primero que hizo fue tratar de dividir el peronismo. No te interrumpí ni una vez. Es verdad. Es ofensivo cuando se dice de la mesa presidencial, están acá los buenos, los que gobiernan, y están los malos. Y yo la verdad que admiro mucho a Horacio. ¿Usted está en los malos? No, que no hay buenos y malos, no hay buenos, por favor. Acá lo que hay es una fuerza política que intenta hacer... Bueno, porque cuando Macri, lo primero que hizo Macri cuando fue presidente fue tratar de fracturarlo y llevárselo a Massa a Davos. Te pido, por favor, no me interrumpas más. Con respeto. El señor Massa había de una tercera lista, así que no es lo que estás diciendo. No, trabajaron para dividir el peronismo. No, ya había ido dividido, entonces no inventemos cosas. ¿Había ido dividido o no? Eran 3 listas, no 2. Sí, entonces no quiso dividir. Trabajaron para dividir la oposición todo el tiempo. Entonces, es más, le infiltraron agentes de inteligencia, inclusive han trabajado ustedes para dividirse ustedes mismos. ¿Puedo seguir? Sí, por supuesto. Entonces, si trabajamos para dividirnos, para hacer menos... Lo que yo digo, acá hay una alternativa seria, que por supuesto aspira a gobernar, que apoya, que a veces, porque sabe que el desafío es muy complicado, pero somos ante todo serios. Somos ante todo serios porque cuidamos las libertades, cuidamos la república, cuidamos todo, cuidamos el aparato productivo. Tenemos un matiz muy claro que hay que defender el aparato productivo con más énfasis. Insisto, el tema Vicentín es un asco, el tema hablar de nuevos impuestos es un asco, el tema de la senadiputada, no sé qué se metió a decir, ahora, vos fíjate el mecanismo, primero te paro el país. No digo que lo haga todo el mundo, pero existe, hay que desmentirlo. Primero no te dejo laburar. Después te ayudo con la asistencia al trabajo y la producción. Pero ahora ya que está, me quedo con una parte de tu empresa. Digamos, eso se dice, hay que cortarlo de sana. A mí me parece una buena recomendación al presidente. Cortemos este disparate rápido. No puede decir el ministro de la Producción que Vicentín lo usa para intervenir en los mercados de cereales y el mercado de cambio. No, pues está mal. Mirá, no está bueno hablar de se ideologizan. La soberanía alimentaria, no. Si era una empresa con problemas, mandó una ley de expropiación y que pase por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores. Pero no la soberanía alimentaria. ¿Usted piensa que lo quieren meter preso a Macri? Porque en una semana le hicieron todo. Yo tengo el temor que después de una reunión que hubo hace 4 semanas, muy dicha por los medios de comunicación entre el presidente de la Nación y la vicepresidenta, hay una radicalización del discurso antiopositor que convive además con la agudización de la crisis. A mí lo que me preocupa es que se lance globo de ensayo. Quiero creer que en las próximas semanas no se sigan lanzando bombas de humo para disfrazar el problema principal que tenemos los argentinos, que estamos encerrados, que estamos tratando de ayudarnos lo mejor que podemos entre todos, pero que estamos con enorme nivel de angustia y no busquemos globo de ensayo para disimular la crisis. Respetándolo, Hernán, por supuesto, pero creo que hay una cuota de cinismo muy fuerte. Si hay un proyecto político que destruyó el aparato productivo en la Argentina, fue el proyecto político que encabezaba el presidente Macri. Si hubo un proyecto político que atentó contra la idea de república en la Argentina, fue el del presidente Macri, que tenía una mesa judicial y que tenía montado un aparato de investigación para hacer espionaje y extorsionar incluso a sus propios compañeros. Vos, Hernán, en ese listado por ahora no aparecés, pero hay otros compañeros tuyos que sí aparecen. ¿Extorsionado? No lo sé, tal vez eras parte de otro grupo, digamos, del grupo de los que no se necesitaba espiar. No, al revés, porque está Patricia Bullrich, que tampoco es ninguna salame, pero no estaba en ese grupo, otro grupo sí. Y eso tiene poco de republicano. Entonces, y podríamos seguir con el intento de meter jueces por decreto, el intento de intervenir el Partido Justicialista, por ejemplo, a partir de una tramoya que habían hecho en su momento y tuvieron que volver atrás. A ver, lo que no se puede ser es cínico. La Argentina es un país de una democracia periférica en el mundo, que tiene un sistema de partidos débil, donde los dirigentes políticos en general tienen cierta pereza intelectual y a la hora de proponer ideas y de alternativas optan muchas veces por el camino fácil de la chicana y del obstruccionismo. Nosotros, ¿qué es lo que queremos? Que efectivamente hay que construir
un gran consenso Grande, social alrededor de un modelo de crecimiento y de 10 toneladas desarrollo. piedras con una reforma Lo que pasa es que se previsional, necesita... que hoy los jubilados la añorarían. Digo, por favor, tráiganme. Sí, con 20 puntos perdieron 10 con los toneladas de jubilados. piedra. 20 puntos perdieron. Y ahora, Aparte no me vas a hacer a mí cargo de las toneladas de piedra. ¿Y a quién le voy a hacer cargo? Es como que yo ¿A quién le voy a hacer cargo? yo te haga cargo a vos, por ejemplo, de que hayan matado a Rafael Nahuel. Pero Por ejemplo. favor, Yo no haría eso a pesar de que sos socio de Patricia Bullrich. No diría eso. Ahora, vos no me hagas cargo a mí y tira las piedras que no las tiro. Orgulloso de nuestra política de seguridad. Sí, bueno, andá a decir a la familia de Rafael Nahuel todavía, ¿no es cierto? Que lo mataron los prefectos y no hubo justicia en ese Hasta caso. ahora, viste, Mirá qué república soy linda. respetuoso. No, yo también, pero no me hagas cargo a mí de tirar piedra. En mi vida tiré una piedra contra un policía y lo repudié en su momento. Ahora, lo que estamos hablando son de modelos económicos y modelos políticos. El modelo económico y el modelo social. La seguridad. El modelo político, económico y social del macrismo no se escucha. El modelo social, económico y político del macrismo se vio en estos 4 años. Llegamos al absurdo, hablan de defender la propiedad privada. Durante los 4 años del macrismo, sin pandemia, perdieron plata, Molinos, Arcor y La Serenísima. Entonces no era el Destruyeron gobierno de el los mercado interno, destruyeron el mercado A interno. ver, Hernán. Entonces no era el gobierno de los ricos. Nosotros, obviamente... algunas empresas de ustedes Lo que yo vendieron quiero mucho, decir otras no. con todas las dificultades, con todo, acá hay una Argentina que tiene voluntad de cambio. ¿Qué tiene voluntad? Y hay un statu quo. Hay un statu quo y la Argentina tiene voluntad de cambio. Que a veces se equivoca, que a veces acierta, pero que tiene una enorme voluntad de cambio. En cambio, hace 70 años que estamos estancados y cada día nos estancamos más. Entonces, hay una voluntad de cambio. Entonces, simplificar un tremendo proceso social como el que estamos viviendo. En alguna frase yo te la puedo dejar, también te podría decir, con el problema de seguridad que tenemos, el ministro de Seguridad de la provincia acusa a la ministra de Seguridad de la Nación que no se hablan hace 3 meses, digo, mirá, a la gente la afanan, la chorean, la matan, y el ministro de Seguridad de la provincia denuncia que no habla con la ministra de Seguridad de la Nación. No quiero entrar en eso. Me parece que hay un modelo con cambio, que intentó el cambio, que lo intentó de todas maneras, que se puede haber equivocado y acertado, pero que cree en la iniciativa privada, cree en integrarse en el mundo. Yo coordiné el G20. Estaba orgulloso de coordinar el G20. ¿Vos coordinaste el G20? Sí, la parte operativa del G20 la coordiné. Porque los periodistas fueron investigados a partir de esa excusa del G20. Por favor, che, pero a ver, que vos querés que venga Xi Jinping, No. Putin y Trump, imagínate, no es Una que... cosa lamentable, lamentable. Está bien, Lo del no, que no, G20 lamentable. tenés razón, que no vengan más, que no venga... Diciendo que no venga más, pero hacer inteligencia. En este canal se denunció que una periodista de este canal estaba anotada como abortista. Sí, pero ¿Cómo no no? es así, por eso no es así. Así, Hernán. No es así. Bueno, Si decirle vos a los decís, periodistas de este canal el que secretario no general del Partido Comunista Chino coincide con el presidente de Estados Unidos, con Macron, con Merkel, que vinieron y que la verdad... ¿Qué que tiene que ver si un periodista es abortista o no? No, pero eso no tiene nada que son pavadas, nunca se hizo. Pavadas no, hay una causa judicial. Déjame terminar, por favor. Acá la única que tiene, con respecto a ese tema, que también, la única que tenía carpeta espiando gente era la expresidenta en su casa de Calafate. No aparecieron esa carpeta. Sin embargo, sí aparecieron las carpetas de ustedes, en el teléfono de Araque y el teléfono de la mujer, en la causa que lleva adelante Villena. Que se investigue, que se investigue. Pero lo investigaron a Santilli y a Larreta, Hernán. Que se investigue lo que Una vergüenza. ¿Puedo terminar? Yo estoy orgulloso entonces de un modelo abierto al mundo, un modelo productivo, un modelo moderno, que evidentemente tiene que tener mucho más integración, con una fuerte iniciativa del sector privado, que tenga incentivos. Reivindico que tiene que haber un rol del Estado, nada ni neoliberalismo ni pavadas, nada, nada. Tiene que haber un rol del Estado profundo, porque si no, no vamos a salir de la decadencia. Hace 70 años que estamos en una decadencia absoluta. Ponele, a lo mejor, bueno, vos... Yo vengo del radicalismo, pero me parece muy mal. ¿Vos crees que Alfonsino hubiese estado de acuerdo con esa definición? Sí, totalmente. No sabés lo que estás diciendo, jamás. Jamás, lo ha declarado en más de una oportunidad. Al país lo destruyeron los golpes militares y los conservadores que se hicieron cargo del manejo de la economía. Eso era el discurso de Raúl Alfonsín. Muy aleccionador del doctor Alfonsín, dice... Yo te recomiendo, vos fuiste en contra de Alfonsín. Es imposible... Vos cuando eras militante radical fuiste en contra de Alfonsín. Es imposible discutir con un populista, porque te cambia... El video del doctor Alfonsín. Recomiendo a toda la audiencia. Y hay unos videos hablando de Carrió también muy interesantes. Discutir con un populista porque cambia de argumento, pero cuando dice una cosa se va a... ¿Vos crees de verdad que el problema de la Argentina es el peronismo, Hernán? Yo no dije eso, yo dije el populismo. El populismo, que se encubre bajo distintas formas, sí es un problema serio de Argentina. Permitime que haya una fuerza alternativa que apueste al cambio y que quiera gobernar y seguir gobernando. Es la misma fuerza alternativa que construyó de la mano de Caballo y de Macri el deterioro del aparato productivo y de todos los valores que Hernán dice defender. Bueno, el debate es más fuerte en política, porque empezaron, viste... Con permiso, pero se terminó... No, pero siempre educadamente. Apasionado, viene exactamente, viene bien. Bueno, gracias a los dos. Gracias.